Bienvenidos y muchas bendiciones y muchas gracias nuevamente por participar aquí en las enseñanzas. Hoy algo diferente, algo especial. Vamos a tener una enseñanza acerca de la Cena del Señor, específicamente los tres significados o los tres requisitos para poder participar. Y vamos a también compartir, justamente aprovechando esta enseñanza, vamos a tomar la Cena del Señor y así como he indicado en la propaganda del video, que puedan ustedes prepararse para tomar la Santa Cena juntamente conmigo en la fe, en el creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero antes vamos a compartir la enseñanza. Como dije, los tres significados de la Cena del Señor. ¿Qué significa que nosotros tomamos la Cena del Señor? ¿Qué es lo que hace esto en nuestras vidas o qué quiere provocar eso en nuestras vidas? Obviamente, como siempre, nos basamos en las Escrituras, en la palabra de Dios que vamos a compartir nosotros. Quiero comenzar con algunos términos que utiliza la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, para referirse a la Cena del Señor. Hay diferentes términos y palabras que encontramos nosotros en los diferentes textos. Lo más común es la Cena del Señor, que aparece en 1 Corintios capítulo 11, verso 20, donde el apóstol Pablo lo menciona, este acto, la Cena del Señor. Otro término para eso es la Mesa del Señor. En el mismo versículo Pablo utiliza también ese término, la Mesa del Señor. Otro término es la Copa del Señor, en 1 Corintios capítulo 10, esta vez en el verso 21. También la Copa de la Bendición o Copa de Bendición en 1 Corintios 10, 16. No lo voy a leer ahora, también en lo indicado mostrado que lo que tienen que leer, 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11. Y también en el mismo versículo muestra el apóstol Pablo, lo llama partir el pan, ¿no? Luego también en 1 Corintios, en el mismo versículo también lo llama Pablo la comunión en la sangre o a través de la sangre de Cristo y la comunión también del cuerpo de Cristo. Comúnmente lo llamamos también, aunque no es un término bíblico así como tal, pero lo llamamos también Santa Cena. En algunas congregaciones se escucha eso, tomar la Santa Cena. No es equivocado, solamente lo menciono, no es un término bíblico, pero obviamente si entendemos bien la palabra Santa Cena, quiere significar simplemente que es la cena que está dedicada o que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. A partir del primer siglo o de los primeros siglos de la era cristiana, de la iglesia cristiana, también se ha llegado a otro término que tampoco es bíblico, pero quiero mencionarlo, que es la Eucaristía, ¿no? Más que todo se utiliza hoy día en la religión católica. Y el significado de esa palabra es acción de gracias, Eucaristía. Ahora, no hay que confundir lo que celebra la religión católica a través de lo que denominan Eucaristía. No tiene mucho que ver con lo que enseña la Biblia o que el primer siglo lo han llamado Eucaristía, acción de gracia. Aunque ellos utilizan ese término, la religión católica no está dando lugar realmente a lo que la Biblia enseña al respecto. Más adelante voy a referirme a aquello, ¿por qué lo digo? Y otras veces también se escucha, justamente por lo que lo ha celebrado Jesucristo con sus discípulos, con sus apóstoles, la última cena, ¿no? Esa tal vez es lo más conocido, la última cena, donde Jesús lo ha celebrado con sus apóstoles. Antes de los tres requisitos o tres significados de la Cena del Señor, quiero compartir con ustedes lo importante en general de esta enseñanza y de esta acción de celebrar la Cena del Señor. Celebrar porque es una fiesta realmente es algo muy hermoso, especialmente si lo entendemos lo que quiere decir y lo que significa. Entonces, primero, alguna enseñanza en general, lo que significa la Cena del Señor. O lo que no significa, como acabo de mencionar,
lo que lo llama la religión católica, la Eucaristía, porque no es algo bíblico que ellos practican. Por una simple razón, que el primer punto no es una transubstanciación. La religión católica, según el catecismo católico, ellos enseñan que en la última cena de lo que celebran la Eucaristía exista una transubstanciación. Yo sé que muchos católicos ni siquiera saben lo que es, por lo tanto lo voy a explicar, pero es algo católico, es un dogma católico que ellos lo creen así. Sin embargo, ni la Biblia lo enseña, ni lo creemos nosotros como discípulos de Jesucristo, como Iglesia de Cristo. Transubstanciación significa que una sustancia, que un elemento, un material, se convierte realmente, no espiritualmente, no digamos en la mente, no en la fe, sino efectivamente el elemento, la sustancia es convertida, sufre un cambio real. ¿A qué me refiero? La religión católica, según el catecismo católico, ellos enseñan como dogma que el pan es el cuerpo de Cristo, es decir, en la Eucaristía el pan como tal, como elemento que ha sido elaborado, horneado, el pan se convierte efectivamente en cuerpo, en carne de Jesucristo, ¿no? Eso más bien suena más a magia, ¿no? Más a algo místico, pero no es algo real lo que la Biblia enseña. Por otro lado, ellos enseñan dogmáticamente que el vino que se toma en la Eucaristía católica se convierte en sangre de Jesucristo. Así tal como lo estoy diciendo, así lo creen los católicos. O creen, muchos católicos ni lo saben lo que enseña la religión católica, pero eso es el dogma católico, que enseñan que el pan se convierte en carne, así carne humana de Cristo, y el vino se convierte en sangre humana de Cristo. Eso es, yo lo voy a decirlo así, eso es absurdo. Eso no enseña la Biblia, eso suena más a algo mágico y no creemos en esto. ¿Qué es entonces la cena del Señor? Para contrarrestar, el pan sigue siendo pan. Cuando comamos el pan, cuando quebramos el pan, como enseña la Biblia, entonces el pan sigue siendo pan. El vino sigue siendo vino, así de sencillo. ¿Pero qué quiere decir entonces realmente la cena del Señor? Claro, ellos hacen referencia en que Jesús haya dicho, tomad este pan, ¿no? Ese es mi cuerpo, y luego toman este vino, esa es mi sangre, ¿no? Pero obviamente Jesús no hace referencia al elemento en sí, sino a una ilustración, obviamente. Y eso muestra la palabra de Dios con toda claridad, ¿no? Por eso es importante leer la Biblia y tomar en cuenta lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. En Lucas 22, 19, dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a los apóstoles, diciendo lo siguiente: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y dice Jesús, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es la cena del Señor? Que nos recordamos y hacemos memoria, lo hacemos en memoria, recordando lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz por nosotros. Entonces, de hecho, siempre se dice lo siguiente, y estoy muy de acuerdo con eso. ¿Cómo Jesús va a decir que en un pan eso significa el cuerpo de Cristo? ¿No? Cuando su cuerpo de Cristo estaba ahí presente, en el mismo acto de la última cena, el cuerpo de Cristo estaba ahí bien parado frente a los discípulos, o bien sentado en este caso, ¿no? Frente a los discípulos. Y dice, aquí está el pan, tomad esto es mi cuerpo. Ningún apóstol hubiera creído que realmente este pan es el cuerpo de Jesucristo, es carne humana de Cristo, ¿verdad? Sino simplemente es una ilustración, y tal como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22,
es hacer memoria de eso, es recordarlo. Amén. Luego el mismo apóstol Pablo, la enseñanza más antigua acerca de la cena del Señor, lo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 25. Dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de los Corintios lo siguiente acerca de la cena del Señor. Por eso tienen que leerlo antes de esta prédica, o si no, lo pueden leer también después. Dice el verso 24, y habiendo dado gracias, escribe Pablo, lo partió y dijo. Entonces aquí el apóstol Pablo está repitiendo las palabras del Señor Jesucristo. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces Pablo también recalca esto, es recordar lo que Jesús hizo, es recordar que Jesucristo, su cuerpo ha sido crucificado en la cruz. En el verso 25 sigue Pablo, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, otra vez, dice, en memoria de mí. ¿Qué es la cena del Señor? Es recordar a través de pan y de vino, de una copa de vino, lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz por nosotros, al morir por nosotros. Es recordar, ¿no? Y de este recuerdo, de esta memoria, dice la palabra, nosotros tenemos una especial comunión con el Señor Jesucristo. La palabra que utiliza tanto el Señor Jesucristo, es decir, lo que escribe Lucas en el idioma griego, y lo que el apóstol Pablo escribió también en el idioma griego, es la palabra anamnesis. Anamnesis, que quiere decir recuerdo, memoria, recordar, memorizar, hacer recuerdo lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la cena del Señor es un acto de fe a través de nuestra mente, a través de recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, memorizarlo, traerlo a la memoria, a los recuerdos de nuestro corazón, de nuestra mente, lo que Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces, es un acto de fe a través de nuestra mente. Luego, la cena del Señor, vamos a observar el fondo. ¿Cuál es el fondo para la enseñanza o para la celebración de la cena del Señor? El fondo realmente escritural en la palabra de Dios encontramos en Isaías 53, versículos 5 al 6 y 10. Solamente voy a leer esos versículos, pueden leer también todo el capítulo de Isaías 53, pero voy a leer 5, 6 y 10. Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuál es el fondo realmente de la cena del Señor? De que Jesucristo fue herido, el siervo de Dios fue herido por mis rebeliones, por nuestras rebeliones. Luego dice, molido por nuestros pecados. Exactamente aquí dice, iniquidades, desobediencias a Dios. Entonces Jesucristo fue molido, fue sacrificado por mis pecados, por nuestros pecados. Sigue Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, es Dios mismo que puso mis pecados sobre el cuerpo, sobre la vida del Señor Jesucristo al morir en la cruz por mí, por todos nosotros. Al morir Jesucristo, Dios cargó el pecado de ustedes, de nosotros, sobre el siervo del Señor, sobre Jesucristo. El verso 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida
en expiación. Expiación es un sacrificio. Su vida como un sacrificio por el pecado. Otra vez, por el pecado, por mi pecado. Entonces, cuando Él ha dado su vida en sacrificio, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, hace referencia a la resurrección de Jesucristo, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí nos damos cuenta el fondo de la cena del Señor. El fondo también es la crucifixión de Jesucristo. Y el fondo de la crucifixión de Jesucristo es justamente que Él murió por nuestras rebeliones. Él murió por nuestros pecados e iniquidades. Más exactamente aquí utiliza aquí Isaías, el profeta Isaías, la palabra hebrea avon, ¿no? Es iniquidades. El castigo por mi paz, por nuestra paz, fue cargado sobre Él, y Él cargó todos nuestros pecados, y de esta manera Dios lo quebrantó en lugar nuestro, como un sustituto. En mi lugar, Él murió en la cruz. En nuestro lugar, Él murió en la cruz. Muy similarmente, es un concepto muy teológico, muy bíblico. En toda la palabra de Dios lo encontramos. Por primera vez lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 13. Ustedes se recuerdan cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces fueron el padre Abraham con su hijo Isaac y lo puso ahí sobre las piedras, ¿no? Pero luego, antes de matarlo a su hijo, de repente Abraham vio el carnero y dio en sustituto de su hijo, Isaac dio el carnero en sacrificio sobre la piedra, quemándolo ahí, matando al carnero, en lugar de su hijo. Para nosotros significa Jesucristo en mi lugar, donde yo debía morir, donde yo debía ser muerto por mis pecados. Como dice la palabra, el fin de los pecados es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces yo debía morir, sin embargo, Jesucristo como sustituto, como en mi lugar, murió en la cruz por mí, por todos nosotros. Amén. Luego, significa el fondo de la cena del Señor, de la celebración de la cena del Señor, es el establecimiento y el inaugurar con la muerte de Cristo el nuevo pacto o la nueva alianza. El Señor Jesucristo mencionó eso también, por ejemplo, en Mateo 26, 28, donde el Señor Jesús dice, esto es, en esta copa, en este vino, en esta copa, es mi sangre en el nuevo pacto. Es decir, en esta copa, en mi sangre está el nuevo pacto. Ahí se establece el nuevo pacto. Así como habló el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, escribía Jeremías lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, aquí profetiza Jeremías un nuevo pacto. Y cuando el Señor Jesucristo está a punto de morir en la cruz por nosotros, el Señor Jesús dijo que en su sangre se establece y se inaugura este nuevo pacto. ¿Cuáles son las características del nuevo pacto que escribe Jeremías justamente en los siguientes versículos que pueden leer ustedes también? La responsabilidad de nuestros pecados es sobre cada uno. Cada uno será juzgado o sería juzgado por sus propios pecados. Luego Jeremías escribe, el nuevo pacto es un pacto diferente que del antiguo. Y también escribe Jeremías, la ley de Dios será depositada a través del nuevo pacto, a través de la muerte de Jesucristo y a través de la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas. La ley de Dios será depositada en nuestros corazones y en nuestra mente. Luego, Jeremías también repite la fórmula del pacto. La fórmula del pacto, del nuevo pacto, es: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, dice Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La fórmula del pacto, del nuevo pacto.
Otra característica del nuevo pacto es todos conocerán a Dios personalmente. Ya no necesitaríamos algún intermediador. El único intermediador es Jesucristo mismo, el que murió por mí, el que murió por nosotros. Pero más no necesito otro intermediador, no necesito un apóstol, no necesito algún super especial santo, no necesito a la Madre de Jesús, a María, para llegar a Dios y para tener comunión con Dios, sino todos conocerán a Dios personalmente. Es característica del nuevo pacto que Jesucristo inauguró con su muerte en la cruz. Y característica del nuevo pacto es el perdón de nuestros pecados. Todo eso lo que menciona, escribe Jeremías en el capítulo 31, lo pueden leer ustedes. Entonces, las características del nuevo pacto justamente son estas: el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuáles son los tres significados y los tres requisitos para que tú y yo podamos celebrar la cena del Señor, que podamos tomar la copa del Señor y el pan de Cristo? Amén. Entonces, primero, el primer significado o el primer requisito, lo que se establece a través de la celebración de la cena del Señor, que es un requisito indispensable que no podemos pasar por alto, que ustedes no podemos pasar por alto, es creer, es tener fe, es creer en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio como sustituto en lugar de mí. Es creerlo, es tener fe en el Señor Jesucristo, es establecer esta fidelidad de seguir a Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versos 8 y 9 lo siguiente. Voy a leer el verso 8 desde la segunda parte del verso 8. Dice así, verso 8b. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, aquí el apóstol Pablo establece, este es lo que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que Él es mi Señor, que Él es el Señor del universo, Él es el creador del universo, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, seré salvo. Dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación está totalmente vinculada con la confesión y con el creer que Jesús es mi Señor, es el Señor, y creer que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y también es creer que Jesús es el sustituto por mis pecados. El mismo Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, aquí dice Pablo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención que ha efectuado Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Sigue Pablo, a quien Dios puso como propiciación, otra vez, expiación, propiciación es Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Y dice Pablo, por medio de la fe en su sangre, en su muerte. La sangre aquí quiere decir en su muerte, por medio de la fe. Es decir, yo tengo acceso a ese sacrificio, a este perdón de mis pecados a través de la fe. Y dice, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, el primer requisito para poder celebrar la cena del Señor es creer que Jesús es mi Señor, que Jesús es el Señor y Jesús ha muerto en la cruz por mí, y de esta manera obtengo y recibo la gracia de Dios y el perdón de mis pecados, porque Cristo murió por mis pecados, Cristo murió como sustituto por mí. Entonces, creer esto, tener fe en esto, me habilita en el primer punto para celebrar la cena del Señor.
Segundo punto, segundo requisito y significado de la cena del Señor, el arrepentirse. No puede alguien participar en la cena del Señor que no tiene un estilo de vida de arrepentimiento. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, justo lo que tenemos que leer, versos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, el apóstol Pablo escribe aquí con toda claridad, tomar la copa del Señor y comer el pan indignamente, dice Pablo, significa no probarse a sí mismo, no arrepentirse, no tener un estilo de vida en arrepentimiento. Entonces, segundo requisito para poder participar es que yo tenga un estilo de vida de arrepentimiento, es decir, que yo realmente me haya dado cuenta que yo soy un pecador y necesito la gracia y necesito la misericordia de Dios cada día, donde realmente me puedo recordar, hacer memoria que Cristo murió en la cruz por mí al final todos los días, donde yo puedo darme cuenta que vivo de la misericordia y gracia del Señor todos los días. Y viví en este arrepentimiento. Todo el tiempo, probar mi vida. ¿Estoy andando en lo que Dios manda en mi vida? Y si me doy cuenta en algo que no, entonces debo arrepentirme, debo cambiar. No solamente lamentar, no solamente remorder mi conciencia, sino realmente cambiar en mi estilo de vida. Entonces, el arrepentimiento, lo expresa Pablo, es examinarse a sí mismo. En 2 Corintios capítulo 12, verso 21, también lo escribe el apóstol Pablo, cuando él escribe acerca de su tercera visita a esta iglesia de los Corintios, escribe lo siguiente Pablo, que cuando vuelva, es decir, en su tercera visita, cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos. Pablo observó eso, ¿no? Por eso escribe Pablo en su primera carta de que tomar la cena del Señor indignamente. No debemos participar de esta manera, sino debemos tener un estilo de vida de arrepentimiento donde nosotros abandonamos nuestros pecados. Donde dice Pablo, quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Por qué dice Pablo esto? Y no se han arrepentido. Es decir, había gente en la iglesia de los Corintios que habían cometido pecados antes, pero no se han arrepentido. Y Pablo dice, eso me hace llorar. Y parece que observaba él también, en la primera carta observamos eso, como que sin embargo participaban alegremente en la cena del Señor cuando no se habían arrepentido de sus pecados. No solamente lamentar, sino realmente cambiar en sus vidas. ¿Y de qué no se habían arrepentido? Es interesante los pecados que menciona Pablo. De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No viven en un arrepentimiento, en un cambio de estilo de sus vidas, sino vivían esos pecados, no se han arrepentido y cualquier rato están dispuestos a nuevamente cometer esas fornicaciones. Entonces, llegamos al tercer requisito. Primer requisito, tener la fe en nuestro Señor Jesucristo y como sustituto el que murió en la cruz por nosotros. Segundo, vivía en un estilo de vida de arrepentimiento, donde yo vaya ya cambiando mi estilo de vida. Y tercer requisito y significado de participar en la cena del Señor, abandonar la idolatría. Abandonar la idolatría. Exactamente es abandonar la idolatría, la fornicación y la avaricia. ¿Por qué menciona esos tres tipos de pecado que desecha y debemos abandonar contundentemente en nuestras vidas? La idolatría, la fornicación y la avaricia.
El apóstol Pablo contrapone justamente la cena del Señor con la mesa de los demonios, es decir, lo que sacrifican a dioses inventados por los hombres, a los ídolos, lo que sacrifican la gente a los ídolos, lo están sacrificando a los demonios, dice Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 14 y verso 20 y 21, dice Pablo lo siguiente. 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No estoy sacando aquí el contexto, es el contexto de la celebración de la Cena del Señor. Y Pablo dice, para poder celebrar la Cena del Señor, debemos huir de la idolatría. El verso 20 aumenta Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, no podemos, dice Pablo, celebrar la cena del Señor y sacrificar a los demonios. Pero eso es idolatría, justamente, dice Pablo. La idolatría es de repente servía a cosas que no son Dios, o a imágenes, o a dioses, o religiones, donde nosotros no podemos participar de esas cosas si queremos participar de la vida de Cristo. Y dice en el verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No pueden hacer ustedes eso. Entonces, tercer requisito para poder participar de la cena del Señor y que significa en nuestras vidas es que hayamos abandonado toda clase de idolatría. Ahora, Pablo enseña que hay varias clases de idolatría y eso es importante tomar en cuenta. Hay dos reflejos o dos lados de la idolatría que enseña la Biblia. ¿Cuáles son los dos lados de la idolatría o dos reflejos que la gente comete la idolatría a través no solamente de repente idolatrar a algún Dios, sino hay dos pecados importantes en la Biblia que debemos abandonar nosotros, que son causadas o que se realizan esos pecados y que la Biblia lo llama también, lo aglomera bajo idolatría también. ¿Cuáles son esos dos pecados aparte de la idolatría? En Efesios capítulo 5 escribe el mismo Pablo, en el verso 5 y 6, lo siguiente. Dos pecados que reflejan la idolatría, fornicación y avaricia. Dice lo siguiente, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, aquí lo dice Pablo claramente, ningún fornicario o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aumenta Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. No habéis escuchado, no, pero Dios nos ha perdonado, ya no importa que haga estas cosas. Sí importa, peor importa si no nos arrepentimos, si no cambiamos. Por eso debemos nosotros abandonar toda clase de idolatría, fornicación y avaricia. Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿por cuáles? Por la fornicación y por la avaricia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es bíblicamente la fornicación? No me voy a referir a lo que la gente entiende como fornicación, no interesa. ¿Qué enseña la Biblia lo que es la fornicación? En griego es la palabra porneia y significa, traducido sería impureza sexual, es decir, todo acto sexual, toda sexualidad fuera de la norma de Dios. Dios ha creado la sexualidad. Dios ha creado la sexualidad con un fin, con un propósito, ¿no? La palabra enseña para el matrimonio entre un hombre y una mujer casados en el matrimonio. Todo lo que sale de esto es impureza sexual. Entonces, ¿qué es impureza sexual? ¿Qué es fornicación? Son actos sexuales prohibidos por Dios, que están fuera de lo que Dios ha establecido la sexualidad. ¿Cuáles son? El adulterio, por ejemplo.
que una pareja casada y uno de los dos o los dos salen y buscar parejas sexuales fuera de sus parejas, de su pareja fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Sexo fuera del matrimonio, eso es de los solteros, ¿no? A veces dicen otra cosa, adulterio, fornicación de los solteros, no es así. Impureza sexual es la palabra porneia, fornicación. Entonces, sexo fuera del matrimonio, es decir, antes que se casan o sin que tengan matrimonio, sin que se casen, practican la sexualidad con parejas. La homosexualidad es fornicación. La homosexualidad, es decir, entre dos hombres, o a veces incluso entre varios hombres practican, o varias mujeres, ¿no? Entre dos mujeres practican actos sexuales, es la homosexualidad. Entonces eso también es fornicación, es impureza sexual, es cometer el acto sexual o realizar actos sexuales fuera de la norma de Dios. La pedofilia, el sexo con niños, ¿no? El abuso infantil, ¿no? Eso es fuera de la norma de Dios. Sexo entre parientes, la palabra de Dios es bien clara, no puede uno tener sexo con parientes, con madre, con hermano, etcétera, etcétera, no, eso está fuera, son actos sexuales de fornicación. O la zoofilia también enseña la Biblia, también es fuera de la norma de Dios. Entonces, el tercer requisito es de que nosotros celebrando la cena del Señor hayamos abandonado esos pecados, ¿no? Y si los hubiéramos cometido en el pasado, que vivamos en un constante arrepentimiento de que no lo vaya cometiendo más en mi vida como hijo, como hija de Dios. Amén. Entonces, y también la avaricia también es una forma de la idolatría, como lo que dice Pablo. La avaricia es idolatría, lo llama Pablo. Ahora, la avaricia no es simplemente buscar la acumulación de riquezas, sino en el texto bíblico tiene una connotación la avaricia muy, muy importante que toma en cuenta. Sino la avaricia de lo que Pablo refiere es la acumulación de riquezas, sí, pero violentando el derecho de otro, es decir, robar, estafar, engañar a otras personas para adquirir riquezas. Eso llama la Biblia la avaricia, no simplemente tener riquezas, sino obtenerlas sin tener el derecho, violentando el derecho de otros, lo que por ejemplo en uno de los 10 mandamientos dice, no robarás, ¿verdad? Entonces, eso sería avaricia, adquirir riquezas a través de violencia del derecho del otro, robar, estafar, engañar, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 requisitos que nosotros debemos tomar en cuenta para la cena del Señor. Creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él ha muerto por mí en la cruz, que yo viva en un constante arrepentimiento y que ya no cometa más esos pecados de idolatría, de fornicación y de avaricia, que esté realmente viviendo para el reino y el Señor Jesucristo. Amén. De esta manera, todo lo que creemos de esta forma, creemos conforme a lo que la Biblia enseña, estamos listos entonces para celebrar la cena del Señor. Amén. El Señor Jesucristo, en la última cena, ha tomado el pan y ha dicho y lo ha quebrado: este pan es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Y queremos hacer esto en este momento, recordar lo que Jesús ha muerto en la cruz por ti y por mí. Amén. Muchas gracias, Señor Jesús, por este pan que recordamos que es tu cuerpo, que tú has muerto en la cruz por nosotros, que tú has dado tu vida por nosotros en sustituto, en lugar de nosotros. Muchas gracias, Jesús. Gracias por esta realidad, que tú has tomado mis pecados, Señor. Tú has tomado mis rebeliones. Tú has tomado toda la maldad en mi vida y lo has cargado tú y lo has matado en la cruz. Creo esto en el nombre de Jesús con todo mi corazón y me arrepiento de mis pecados y me esfuerzo
en el poder de tu Santo Espíritu de no cometer más estos pecados, Señor. Muchas gracias, Jesús, por ese sacrificio en esta cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias por recibirme en tu casa, por recibirme en tu reino. Así también tomó la copa, diciendo, en esta copa está mi sangre, y en esta mi sangre se establece el nuevo pacto, la nueva alianza, donde ustedes tienen comunión plena con Dios, donde ustedes serán perdonados sus pecados, donde realmente a través del Espíritu Santo la ley de Dios morará en sus corazones. Te damos muchas gracias, Jesús, por derramar tu sangre en esta cruz y con esta sangre, con esta muerte, limpiarnos de todo mal, de todo pecado. Muchas gracias, Jesús, por esta realidad, que con esta tu sangre tú nos renuevas, Señor, tú realmente nos restauras y nos perdonas todos nuestros pecados. Muchas gracias, Jesús. En el nombre de Jesús lo creo como tú eres mi sustituto por mis pecados y tu sangre me ha limpiado de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por perdonarme todo. Gracias por haberme limpiado totalmente. Gracias por haberme aceptado en tu reino, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. Muchas gracias, Jesús. Fortalécenos, Señor, a través de esta celebración. Fortalece nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo, Señor, para que nosotros podamos seguirte, para que podamos anunciar tu evangelio a diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Somos tus discípulos, Señor Jesús, y queremos vivir para ti y para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean muy bendecidos. Muchas gracias por participar aquí y realmente es una gran bendición lo que Jesús ha causado en nuestras vidas. Amén. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ustedes. Nos vemos en la próxima.